Dios le bendiga, hermanos. Día martes tenemos a nuestro estudio del Evangelio de Marcos y vamos a alistarnos para comenzar. Gloria a Dios. Día caliente, un día pues, muy hermoso, la verdad. Gracias a Dios por este día. Aquí estoy. Vamos a ir en nuestras Biblias al Evangelio de Marcos y vamos a leer ahí del verso 21 al verso 25. Estoy queriendo poner eso también en el otro Facebook, así que discúlpenme la tardanza. Muy bien. Aquí estamos ahora. Perfecto. Marcos capítulo 4. Tenemos un lindo estudio hoy. Seguimos estudiando las parábolas. La semana pasada comenzamos con la parábola del sembrador, las palabras del reino. Las parábolas del reino tienen buenas enseñanzas, lindas enseñanzas, debemos de poner atención a ellas claramente. Aquí estoy en la iglesia, estoy solamente con mi esposa, está vacía. Pero hay algo diferente hoy, y es que el domingo ya comenzamos aquí a reunirnos en la iglesia, en el templo. Así que aunque ahora está todo vacío, claramente no será así. Pues el domingo, gracias a Dios, porque tuvimos 4 cultos maravillosos el domingo. Dios está obrando y esperamos mejores cosas para el verano. Marcos capítulo 4, vamos a leer del verso 21 al verso 25. Esta viene siendo la parábola de la lámpara o la luz, claramente. Es bien cortita. Dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para que sea puesta debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es para que sea puesta sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido, sino para que salga en claro. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Claramente que esta imagen la apreciamos mejor todavía cuando uno piensa en cómo era en aquellos tiempos en cuanto a la luz. Y claramente que no habían adelantos, no había luz eléctrica, y entonces no es como hoy día. Ahora en el verano, esto está maravilloso. Miren la hora que es, son casi las 7 de la noche, 10 para las 7. Y el sol está pegando aquí en este lado todavía, está bien claro. Pero ya cuando llega otoño y el invierno, los días se acortan otra vez. Pero hay luz eléctrica y aunque no se ve igual de noche, hay luz allá afuera, las ciudades tienen luces. Uno puede imaginarse eso cuando uno sale fuera a manejar en el campo, aquí en la montaña o algo, y donde tal vez no hayan luces y solamente se vean las luces del carro que alumbran el camino. Entonces uno aprecia lo que viene siendo la luz, el valor de la luz. Aquí Jesucristo está usando este ejemplo claramente, y es de que ellos usaban lámparas para alumbrarse que no alumbraban mucho, pero era lo que ellos usaban. Entonces Jesucristo aquí hablando de la luz. Vamos a recordar que Jesucristo en el Evangelio de Juan, Él anunció que Él es la luz del mundo. Y en el Evangelio de Mateo, Él dijo de que nosotros somos la luz del mundo. Siendo que Jesucristo es luz, Él nos alumbra a nosotros. Así como el sol alumbra a la luna y la luna alumbra un poco de noche por lo menos. Entonces nosotros somos alumbrados por Jesús y nosotros alumbramos, dando a ver claramente de que lo que es oscuro, tinieblas, todas esas cosas necesitan luz. Y esa luz
entonces claramente viene de parte nuestra de la iglesia. Entonces Jesucristo, hablando aquí en esta parábola, nos enseña de que el evangelio es como la luz. El evangelio se anuncia. Y luego dice que aunque dice que nada escondido, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. En otras palabras, no solamente está hablando de cosas malas, que es lo que uno piensa enseguida, ¿no? Las cosas que se hacen en la oscuridad salen a la luz. Aquí también Jesucristo dice que las cosas buenas, el evangelio no se puede esconder, sale a la luz, quiera uno o no, sale a la luz. Entonces, aunque uno no le hable a otro, el evangelio corre. Aquí hay algo que hay que poner atención claramente en cuanto al evangelio. Y es que en las parábolas del reino vemos de que el evangelio crece de una manera sobrenatural porque Dios lo hace crecer. Pero en el evangelio vemos, en estas parábolas, de que el evangelio demanda una decisión, como les dije el martes pasado. Y entonces el evangelio crece de persona a persona. Claramente que si uno no le habla a nadie de Cristo, otro lo va a hacer. Entonces, si uno piensa de que vamos a dejarle esto a otra persona, hay que recordar que el mensaje del reino es de todos nosotros. Todos nosotros somos parte de ese reino y todos nosotros debemos de hablar de lo que el reino de Dios es. En otras palabras, el verdadero creyente no puede quedarse callado. Aunque uno no tenga habilidad de hablar, facilidad de palabra, aunque uno sea tímido para hablarles a otro, uno tiene un círculo de gente siempre donde uno sale a trabajar, vecinos, amistades, parientes. Siempre hay alguien a la cual uno puede compartir el reino o el mensaje del reino. Uno no puede quedarse callado. Cuando el creyente nunca le habla a otro de Cristo, nunca comparte la buena nueva, debe de pensar si de veras ha convertido. Porque cuando Dios lo cambia a uno, es ese mismo gozo y ese agradecimiento que uno tiene adentro, no lo deja a uno quedarse callado. De una manera u otra, uno entonces comparte el evangelio. Y aquí el verso 23 dice, el que tiene oídos, que dice que para oír, que escuche. Las palabras que están hablando aquí es palabra del Señor Jesucristo. Y entonces eso nos recuerda de que nosotros debemos escuchar, pero otros también necesitan escuchar. El que tiene oído para oír, oiga. Y esto lo vemos en las parábolas, y esto lo vemos en el mensaje de Jesucristo en tantas veces. Lo vemos en Apocalipsis, y es un llamado a poner atención. ¿A qué cosa? A lo que está escrito aquí, a lo que Jesucristo enseñó. El mensaje del reino necesita ser proclamado. Y luego dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. No debemos hacernos los sordos. No debemos de pasar por alto lo que vemos en la palabra de Dios. El mensaje del reino debemos compartirlo. Yo no sé, pero esta pandemia claramente que vino en la soberanía de Dios, Dios permitió que llegara, ha causado tanto dolor, pero nos deja enseñanzas en ella. Y creo que una de ellas debe de ser de que si en algo hemos fallado en cuanto a compartir ese mensaje del reino, debemos de regresar a hacerlo otra vez. No debemos de quedarnos callados. Hay una siguiente parábola que es exclusiva de Marcos. Solamente Marcos contiene esta parábola y la encontramos en el verso 26 al verso 29. Y esta parábola nos enseña que el reino de Dios crece por obra de Dios solamente. Eso no quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nuestra obra, no. Ya hablamos ya de eso, que debemos hacer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer.
Pero hay que entender que no somos nosotros quienes hacemos crecer el reino de Dios. No somos nosotros quienes hacemos crecer la iglesia. Nosotros, es Dios. Dios nos usa a nosotros, y puede ser que uno tenga planes y otras cosas, pero es Dios quien hace crecer el evangelio. Es Dios quien trae a la gente para que sean salvas. Cuando nosotros vamos a compartir el evangelio con otros, nosotros hacemos solamente lo que podemos hacer. El resto lo hace Dios. Y de ahí que a veces no vemos resultados. Y a veces pasan años, conocemos a alguien y pasa años y le hablamos de Cristo, porque aunque uno sepa muy bien cómo hablarle a la gente, en realidad, por mucho que uno sepa, si Dios no es el que trata con esa persona, no se va a convertir. Es Dios quien trae el crecimiento. Entonces, vamos a leer ahí el verso 26 al verso 29. Dice, también decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de por sí la tierra da fruto. Primero el tallito, luego las espigas, y después el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto se ha producido, enseguida él mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esto claramente que es cierto que en la semilla uno no sabe cómo es que Dios lo hace crecer. Y yo creo que yo he usado este ejemplo antes en el pasado. En los años 90, donde vivimos ahora, mis hijas un día, ellas eran pequeñas, y se pusieron a comer sandías o melón, como decimos nosotros, con las vecinas, y se pusieron a comer y llenaron eso de semillas. Y saben que solo, sin nosotros hacer nada con la tierra, sin ponernos a regar agua ni hacer nada, solito creció una planta de sandía y empezó a crecer. Y yo no sabía cómo era que crecía esa planta, pero luego vi que crecía así de largo, y entonces comenzaron a salir las sandías pequeñas y fueron creciendo. Y la gente me decía, tienes que dejar que le pegue el sol es lo que lo pone dulce. Y así fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo, y los vecinos todos paraban a mirar. Les traía mucha curiosidad cómo es que esa planta creció de esa manera. Nosotros no lo trabajamos, ellas no lo hicieron, simplemente tiraron las semillas. Así mismo nosotros compartimos el evangelio. Tiramos la semilla por medio de la palabra, y tal vez estemos muy listos para hacerlo, pero el crecimiento no viene de parte nuestra. El crecimiento viene de parte de Dios solamente. Hay dos versos que no leí de la parábola anterior. Vamos a leerlo antes de seguir. El verso 24 y el verso 25. Les dijo también, consideren lo que oyen, con la medida con que miden, ustedes serán medidos y les será añadido. Pues porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Claramente que, hablando otra vez de la parábola de la luz, porque esos versos pertenecen a esa parábola, una vez más adelante Jesucristo habla de eso también. Tú vas a criticar a otra, con esa medida con que tú criticas, se te va a criticar a ti. En este aspecto tiene que ver con lo que uno hace. No importa, si uno no hace nada por el evangelio, Dios va a usar a otro. Ya leímos ya que no se puede esconder una luz, ella sola va a salir. Entonces, aún en países donde el evangelio se prohíbe y la gente se reúne escondidos, aún el evangelio crece sin hacerlo o sin anunciarlo en público. Se hace de persona a persona, y el evangelio crece rápido así. Entonces también vamos a
vamos a recordar que al que tiene le será dado y al que no tiene lo que tiene se le quitará. Claramente que el que no recibe el evangelio, aún lo que tiene se le va a quitar. Entonces vamos a recordar que el evangelio es uno que exige respuesta. Tiene que haber una respuesta de parte de la persona. Entonces, esta parábola del crecimiento de la semilla, vemos de que el evangelio crece y uno mismo en realidad no sabe cómo es que crece. ¿Cómo es que algunos llegan solos al evangelio? ¿Cómo es que algunos crecen tan rápido? ¿Cómo es que a algunos les toma más tiempo crecer? ¿Cómo es que algunos, entonces Dios hace algo, a veces en algunos es algo milagroso? Aquí tengo al hermano Agustín, mi hermano Agustín Cárcova, que está viéndonos allí, y el hermano Sequeira me contaba de Agustín cuando Agustín vino al evangelio, y dice de que llegó domingo en la noche, Ramón Contreras y alguien más, creo que lo trajeron, si no me equivoco. Y entonces Agustín estaba incómodo, porque acuérdense, cuando la gente todavía no conoce a Cristo, los demonios no quieren estar presente, no quieren que la persona venga a Jesucristo. Solo estaba incómodo y se levantó para irse, y Sequeira dice que estaba sentado atrás. Los que lo conocen a él, los que lo conocieron, digo yo, recordarán a Sequeira. Sequeira estaba atrás sentado, y cuando pasa Agustín le dice: ¿a dónde vas, Agustín? Y Agustín le responde: ¿y tú cómo me conoces? Y Sequeira dice: no te conozco, fue el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios había traído a Agustín, pero los demonios no querían que se quedara. Y Dios usa a un hombre que no lo conocía a él para que le dijera y mencionara su nombre sin conocerlo. ¿Por qué razón? Porque Dios tenía un propósito con Agustín. Dios mismo llevó el crecimiento de una manera sobrenatural, usando personas. A veces no usa personas de esa manera, usa a alguien para sembrar, pero luego Dios usa otros métodos. En este caso usó a personas también para eso mismo. Vemos de que, gracias a Dios, que Dios se ocupa de nosotros. Y si usted se preocupa en algún pariente que no conoce a Cristo, o que murió sin Cristo, recuerde que usted no puede hacer nada por ese que murió sin Cristo. Pero si usted se preocupa por ese pariente, recuerde que hay uno que murió por ese pariente suyo y ya lo conocía antes de ir a la cruz. Yo creo que ese es el mejor consuelo que uno puede tener sobre personas que uno no sabe, familiares que uno no sabe qué pasó con ellos. Dejémosle eso a Dios. Que Dios es tan maravilloso y es tan amoroso que Él mismo dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Esa es la mejor noticia que uno puede escuchar en cuanto a esto. Así que ahora seguimos a otra parábola, y es una que tal vez es mejor conocida. Esta es la parábola de la semilla de la mostaza. Entonces quiero aclarar aquí algunas cosas y algunas ideas en cuanto a los críticos del Evangelio que dicen sobre esta parábola. La parábola aquí en Marcos está en el capítulo 4, verso 30, y nos lleva al verso 34. Dice: también decía: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza que, cuando es sembrado en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se convierte en la más grande de todas las hortalizas, y echa ramas muy grandes, de modo que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. No les hablaba sin parábolas, pero en privado les explicaba todo a sus discípulos. El tiempo todavía no había llegado para él explicarle a todos, pero sí estaba ahí para explicarle a los que lo seguían. Esta parábola del grano de mostaza, que inclusivemente ha llegado a coros, cantos, a himnos,
y habla de la gran fe que uno, pues, que si la fe de uno es como tan pequeña como el grano de mostaza. En realidad, esa parábola o la idea, la imagen que el Señor Jesús da cuando Él habla de la fe que sea tan pequeña, nos enseña que nadie tiene que tener una fe grande, porque puede ser tan pequeña como un grano de mostaza, que es sumamente pequeño. Quiere decir que no es tanto qué grande es nuestra fe, sino es qué grande es nuestra confianza en aquel que dio su vida por nosotros. Si nosotros confiamos en Él, entonces grande es nuestra fe, por muy pequeña que sea, porque no se basa en nosotros mismos, sino que se basa en el que puede hacer todas las cosas. Entonces, esta parábola nos enseña que el reino de los cielos es semejante a este grano de mostaza. Es tan pequeño que uno diría, de esta semilla puede crecer algo grande. Y yo creo que aquí claramente que hay grandes lecciones. Los enemigos del evangelio han encontrado discrepancias en esta parábola, ya que según algunos de ellos, el grano de mostaza no es el más pequeño de las hortalizas. Hay que entender que el Señor Jesús estaba hablando de la semilla en el lugar donde Él estaba. Si en otros lugares se han encontrado granos más pequeños, no los había, por lo menos en aquel lugar. Jesucristo les estaba hablando a personas que lo conocían, tal vez no conocían ni un otro grano más pequeño. Entonces no hay ninguna discrepancia en esto, pero claramente cuando dice que llega a ser el árbol más grande, entonces hay que comprender que el Señor Jesucristo está usando aquí el uso de hipérbole rabínica, algo muy común en nosotros también, y es donde se exagera algo para enseñar una lección. Nosotros usamos las hipérbolas todo el tiempo, exageramos lo que decimos. Cuando uno le dice a un hijo de uno, te he dicho 1000 veces que no hagas esto, cuando en realidad a lo mejor se lo hemos dicho 8 veces. Y entonces son formas de hablar. Y el Señor Jesucristo está usando algo muy común en aquellos tiempos, crece como el árbol más grande, que luego las aves hacen sus nidos. Pero no hay que dudar que eso en realidad es cierto. Pero el mensaje aquí está de que de un grano pequeño, en esta imagen, de un grano tan pequeño, Dios hace que algo crezca bien grande. Si lo hace con una planta, lo hace con el reino de Dios. Lo hace con la iglesia. De algo pequeño, Él hace que algo grande crezca. ¿Por qué razón? Porque es Dios quien hace la obra. No somos nosotros quien hacemos la obra, sino que es Dios quien hace la obra. Y en esto claramente que esto nos deja ver que de las cosas más pequeñas, Dios las puede usar para cosas grandes. Puede ser que nosotros seamos pequeños en el reino de Dios en el sentido de que no somos muy importantes a la vista de otras personas, pero Dios nos puede usar a nosotros de una manera grande, de maneras muy diferentes tal vez a lo que otros pensaban que Dios iba a hacer en uno o no, o de lo que uno mismo se puede imaginar. Dios no necesita un molde para usarnos a nosotros, porque Dios nos usa a todos nosotros de la manera que Él quiere. Todos ustedes que me están oyendo y los que me van a oír después, todos nosotros Dios nos usa de diferentes maneras, algunos más que a otros, y a veces lo usa uno de una manera más grande, de una manera que tal vez no es muy visible, pero Dios lo hace como Él quiere hacerlo. Las cosas pequeñas no se pueden despreciar. Entonces aquí, en esta iglesia, pudiéramos usar algunos ejemplos en cuanto a esto. Nosotros por años, los capitanes de Ujieres que me están escuchando recordarán las tantas veces que batallamos por reclutar candidatos o voluntarios a ayudarnos con Ujieres. Sí veíamos que es más fácil reclutar
personas que quieran cantar o que quieran estar ocupados en algo que sea más visible que reclutar para ujieres. Aunque es un trabajo visible, no es visible en el sentido o de la manera que la gente quiere que sea visible. Entonces, en la iglesia siempre hay cosas que se hacen que lo tiene que hacer alguien que otra gente no lo va a ver. Un ejemplo, quien lleva los libros de la iglesia, los récords de la economía de la iglesia, es alguien que tal vez hay gente que no conocen a esas personas porque son más de una persona. Pero ese es un trabajo que no es visible para todos, pero es un trabajo necesario en la obra. En la iglesia se necesitan ciertas cosas, ciertos trabajos que la gente no ve. Cuando llega la pandemia, ya nosotros teníamos pensado poner los cultos en vivo y estábamos hablando para hacer mejoría en el audio, en el vídeo, pero no habíamos hecho todavía ese trabajo, aunque Iglesia Iberoamérica fue pionera hace 20 años atrás en cuanto a cultos en vivo, cuando todavía no se conocía, no se hacía eso, comúnmente era caro también. Lo hicimos por varios años. Sin embargo, cuando en el 2008, cuando llegó el bajón aquel de la economía, tuvimos que hacer recortes. Y claramente que ese fue uno de los recortes y ya lo dejamos así. Pero queríamos otra vez hacerlo en vivo. Llega la pandemia y se cierra el templo. Y entonces comenzamos el trabajo de hacerlo en vivo, pero ahora el equipo que teníamos no estaba bueno para hacerlo. Debía ser cambiado, reemplazado. Son dos muchachos que son los que dirigen ambos cuartos, el vídeo y el de audio. Entonces ellos hicieron todo ese trabajo para que se pudiera ver. Uno de ellos, Elías, trajo sus propias computadoras y cámaras y otras cosas para usarlas aquí. Mientras tanto, eso claramente que son las personas que no se ven, no es trabajo visible. Tal vez es más visible cuando la gente está en el templo, pero aún así no es muy visible. Entonces, ese es el trabajo en la iglesia, que tal vez la gente no lo mira como que es algo de importancia, porque hay unos que son más visibles o mejores tal vez, según el criterio de algunos. Pero las cosas que parecen ser pequeñas, a veces no son tan pequeñas, porque ustedes ahora me ven a mí, no con el equipo de la iglesia, yo estoy usando aquí mi equipo propio. Pero los domingos y los jueves, ustedes están viendo el equipo de la iglesia, que se ve mejor que este equipo mío, claramente. Y ustedes se gozan con un equipo y pueden ver los cultos que han llegado a ustedes, pero por medio de personas que no es algo visible. Ustedes ven a los que dirigen las alabanzas y me ven a mí predicando y al pastor y lo demás, pero a estos seguramente que no los ven. Pero para que ustedes vean que las cosas pequeñas son pequeñas a la vista de algunos, no necesariamente de Dios. Lo que Dios lo llama a uno a hacer, puede ser que algunos lo vean como que no es importante, pero Dios lo llamó a uno por una razón a hacer eso. Eso es necesario hacer el trabajo que Dios lo ha llamado a uno a hacer. Se vea pequeño a la vista de los demás o no se vea pequeño, el trabajo de la iglesia o los trabajos en la iglesia no son pequeños en el sentido que no tienen importancia. Sean pequeños al criterio de algunos, pero el criterio que importa es el criterio de Dios. Cuando estemos con el Señor, cuando vayamos delante del Señor, delante del juez a recibir nuestra recompensa o a no recibir ninguna recompensa, entonces el Señor va a darle recompensa a algunos
tal vez que eran pequeños a la vista de algunos, y algunos que eran grandes a la vista de otros no van a recibir mucha recompensa o no van a recibir recompensa. Primera de Corintios capítulo 3, ese capítulo trata este mismo tema de una manera amplia. No es lo que uno cree, sino es lo que uno hace en obediencia a Dios. Él es quien recompensa. Y Él usa lo que le ha dado a uno para su gloria, claramente. Entonces, si pusiéramos el trabajo de un médico en la mano izquierda, yo no diría, el trabajo de un médico no se puede comparar a otro trabajo, es el mejor. Pero el médico, cuando le llevan a alguien herido, cuando le llevan a alguien grave que vino en una ambulancia, el trabajo del médico es importante, porque tal vez va a componerlo a uno. Pero antes de eso, cuando le pegó el ataque al corazón en la casa, los primeros en llegar fueron los paramédicos. Los primeros en atender a la persona fueron los paramédicos. Lo pusieron en la ambulancia y el que maneja la ambulancia lo llevó al hospital para que el médico pudiera hacer el trabajo. Pero el médico necesitaba también a otros antes que él para que hicieran eso. Sí, el trabajo de una persona o de una profesión nunca es de más importancia que otro, porque cada oficio, profesión, cada lugar en la iglesia necesita una cadena de personas. Y eso claramente que nos enseña que en el reino de Dios es igual. Nos necesitamos los unos a los otros. A ver, hermano, levante las manos allá donde está usted en su casa. Aleluya. Gloria a Dios. El pastor, el gran predicador Kitim Silva, dice sobre esta parábola de la mostaza, dice, la expresión "y se hace árbol" indica que se ve y que llama la atención. Note aquí, el evangelio debe proclamarse públicamente, no se puede esconder. El evangelio, dice, debe llamar la atención de un mundo perdido. El evangelio no es un lujo, es una necesidad. Y esto es tan importante claramente. Debemos de recordar la importancia de compartir el reino, el evangelio del reino. Y en esto claramente yo preguntaría entonces, si nos analizamos, ¿estamos compartiendo el evangelio como debemos hacerlo? ¿Lo hacemos con otras personas? Cada persona puede hacer algo que otro no puede hacer porque tiene su núcleo de personas cercanas. Y en ese momento esa persona puede hacer algo que otro no puede hacer. Debemos de recordar eso cuando estamos con otro y compartimos o no compartimos el reino. La otra palabra es en Mateo. Vamos a leer ahí, aunque estamos estudiando Marcos, porque como libros sinópticos, parte de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se comparan ahí lo que el uno y el otro dice, se complementan. En este caso las parábolas del reino hay más en Mateo, pero por su importancia es necesario no dejarlas a un lado. Esta parábola ahora viene siendo la palabra de la levadura. Vamos a ir ahí a Mateo capítulo 13. Mateo 13, verso 33. 2 versos nada más, es una parábola bien corta. Dice, les dijo otra parábola.
El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en una gran cantidad de harina hasta que todo quedó leudado. En otras palabras, ¿cómo diríamos? ¿Qué parábola tan corta? ¿Hay un mensaje aquí? Claro que hay un mensaje. Un mensaje común claramente para la gente de la forma que hacían el pan. El pan ha sido algo que muy conocido desde el comienzo del tiempo, yo creo. Y el pan se menciona a veces en la Biblia como refiriéndose a los alimentos. Un ejemplo, danos el pan nuestro de cada día. Esto es hablando de la comida del día, todo lo que vamos a necesitar para comer. Entonces, yo sé que en algunas culturas el pan tal vez no es tan prevalente, pero un ejemplo, nosotros, los cubanos, heredamos esto de los españoles. Para el cubano el pan es necesario. Entonces todo lo que comemos tiene pan. Mientras en México tal vez es pues tortilla. Entonces para nosotros es el pan. El pan se come el pan, en Cuba por lo menos, comemos el pan en la mañana, comemos el pan en la tarde, comemos el pan con el almuerzo, con la cena. El pan es muy común. Entonces, en Cuba decimos que donde hay pan, no hay hambre. Realmente que no podemos, uno de pan solamente no vive. Y hoy día con el problema de la diabetes y lo demás, le dicen a uno que coma menos pan. Pero qué rico es el pan, por lo menos nosotros los que comemos pan. El pan es rico y el pan nos recuerda, siempre que hay pan en la casa, nos recuerda que hay abundancia, porque donde hay pan, no hay hambre entonces. Entonces, esta palabra, el reino de los cielos, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en una gran cantidad de harina hasta que todo quedó leudado. Otra vez el reino de los cielos crece de una manera que nadie lo puede saber, porque Dios es el que lo hace crecer de esa manera. Entonces, por mucho que uno piense, ¿cómo es que Dios hace crecer su obra? De la misma manera que nosotros, o que mis hijas tiraron esa semilla de sandía y nadie se fijó en lo que iba a hacer y creció solo, de esa manera crece el Evangelio. Cada uno hacemos la obra que uno tiene que hacer y el Señor da el crecimiento. En esto claramente que recordamos en 1 de Corintios, en el capítulo 3, ya les dije ya que ese capítulo claramente que habla de eso mismo, de lo que viene siendo las recompensas cuando estemos delante de Jesucristo. Pero en ese capítulo 3, que Pablo pregunta porque había divisiones en esa iglesia. Habían grupos. Algunos tenían a uno, yo sigo a fulano, yo sigo a Apolos. No, yo sigo a Pablo, yo a Pedro. Yo soy de Cristo, decía el otro. Entonces Pablo dice en el verso 5, ¿qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Solo siervos por medio de los cuales han crecido o han creído. Y a cada uno según el Señor le concedió. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Y así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Y esto debemos de recordarlo, es Dios quien da el crecimiento. Queremos que la iglesia iberoamérica crezca y queremos que después de esta pandemia, nuevas almas se agreguen a la iglesia. Ese debe ser nuestro deseo, claramente. Nuestra parte es hablarles a otros de Jesucristo, invitar a otros a la iglesia o invitarlos a ver lo que hacemos, los programas estos en vivo, los cultos en vivo. Pero el crecimiento que lo da es Dios. Él es el quien hace que crezca la iglesia y Él es quien trae a la gente en realidad para que se convierta genuinamente. Pero esto claramente que nos va a llevar, déjeme ver,
por dónde vamos, porque el tiempo se nos está yendo ya. Esto nos va a llevar a una parábola que es muy importante, es la parábola de la cizaña. ¡Wow! ¡Qué tremendo esta parábola! En Cuba hay un dicho que dice, en cuanto a la hierba mala, yo no sé ustedes, pero la hierba mala, aunque no haya agua, crece. La hierba buena se muere, se seca, pero la hierba mala crece sin agua. Entonces, por eso dice que la hierba mala nunca muere. Por eso hablan de la gente que es mala. Dicen, no, ese sinvergüenza, ese hierba mala, ese nunca muere. Entonces, esta parábola de la cizaña nos enseña algo. Fíjense que Dios está en control y Dios conoce a quienes son los suyos. Y ese mensaje lo vemos en los evangelios, en las epístolas. Y vamos a leer ahí también, esta es de Mateo también, pero es una parábola que está entretejida con las demás y no la podemos dejar fuera. Esta parábola nos enseña muchas lecciones. Esta la encontramos esta la encontramos en este capítulo 13, verso 24. Dice, les presentó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen con ella el trigo. Dejen crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero reúnan el trigo en mi granero. Noten esta parábola que tiene una gran lección. En esta parábola claramente que aprendemos algo de que el Señor Jesús advierte que va a haber oposición satánica en el reino de Dios. Desde el comienzo, desde la encarnación de Jesucristo, vemos el enemigo Satanás tratando de destruir la misma encarnación. Y entonces poniendo tropiezos al evangelio. Eso ha existido desde que el Señor Jesús se hizo hombre y comenzó el ministerio. Lo hizo con los apóstoles. Entonces, el enemigo es el diablo, Satanás, el mentiroso. Que el Señor lo reprenda, como dice mi padre. Entonces, él viene y siembra el mal. Y en toda iglesia, Cristo tuvo un traidor entre 12. Más o menos quiere decir que entonces como un 8 punto tanto por ciento, si nos fuéramos por ese ejemplo de la gente en la iglesia, son falsos. Claramente que eso no puede ser, porque como dijimos, el evangelio no es fatalista. Siempre extiende una mano a la decisión. Pero en el evangelio sí hay mucha gente falsa que parecen ser genuinos. Y entonces, note muy bien, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que los sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles, de la manera que la cizaña es quemada en el fuego, así será el fin del mundo. Está claramente que antes de llegar a hablar algo más del fin, vamos a recordar también que en el versículo 30 nos dice de que, pero reúnan el trigo en mi granero. Claramente,
que hablando entonces de los hijos del reino, o de la llegada a estar con el Señor, la venida de Jesucristo. Hay que recordar que estas parábolas nos enseñan dos cosas. Una, Dios conoce el futuro. Dos, Dios ha preparado el futuro. No podemos pensar de que Dios se asombra por nada. Dios conoce el futuro, Dios ha preparado el futuro. Entonces aquí tenemos, en cuanto a la cizaña, busqué en Wikipedia, tal vez no es el mejor lugar para uno buscar, pero es el más fácil, sobre cizaña. Y Wikipedia dice, regularmente crece en las mismas zonas productoras de trigo y se considera una maleza de ese cultivo. La similitud entre estas dos plantas es tan grande que en algunas regiones la cizaña suele denominarse falso trigo. Dicha planta suele ser parasitada por un hongo tóxico, el cual suele producir una toxina que se acumula en el grano. Es por ello que no es recomendable consumir dicho grano o harinas mixtas en las que se encuentra harina de cizaña, ya que suele ser tóxica. Noten que dice que se parece tanto la una al otro que parecen ser igual. Uno puede distinguirla claramente de cerca. Entonces noten que el amo, aquí Dios, cuando le preguntan a los siervos, vamos y lo arrancamos, él dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques el trigo también. Nos enseña que se parecen tanto que puede hacerle daño al trigo si se arranca la cizaña. A veces en la iglesia hay cizaña, y no a veces, perdón, en la iglesia siempre hay cizaña. Y la cizaña hay que entender que la cizaña no es en realidad creyentes problemáticos, aunque hay creyentes problemáticos en las iglesias, sino que la cizaña está hablando de creyentes falsos que están en la iglesia, no se han convertido, pero están en la iglesia. Algunos tal vez llevan tiempo y causan problemas. Y a veces si se sacan a esta cizaña del lugar, a veces tienen personas a su alrededor que se sienten dañados. Un ejemplo de las palabras que Dios dice aquí. Entonces, a veces hay que tener cuidado cómo sacar a la cizaña. No solamente aquellos que son falsos, sino aquellos cristianos problemáticos también. Un ejemplo. Si uno pregunta, entonces quiere decir que hay que dejar que la gente haga lo que quiera hacer en la iglesia sin que uno les diga algo. No, vamos a recordar que a los que están en la iglesia y están en pecado, se les llama la atención por lo que están haciendo. Aunque sean falsos, porque están en la iglesia. Pero a los que están afuera, uno no lo hace porque a los que están afuera los juzgará Dios. Pero a los que están afuera se les llama la atención porque están adentro. Algunos vienen a la iglesia y nunca dan un paso, nunca se bautizan, nunca se ocupan en nada, pero vienen a la iglesia. Entran y salen y luego le dicen a uno, ese está haciendo esto y esto y esto y lo otro. Pero ¿qué vamos a hacer con ese cuando en realidad no es parte? Viene a la iglesia y entra y sale, pero es como si no fuera parte de la iglesia. Pero sin embargo hay otros que están ocupados y ocupan puestos en la iglesia y son falsos. Son cizañas. Y querer extraerlos quiere decir que causa problemas por aquellos que están pegados a ese trigo falso. Entonces de ahí que el Señor dice, vamos a dejarlo para cuando llegue la cosecha. Y entonces los vamos a sacar primero la cizaña. Y aquí entonces claramente que tenemos el ejemplo de lo que viene siendo el fin, la segunda venida de Jesucristo. Para aquellos que están muertos claramente, la gente que muere sin Cristo, los que son falsos y mueren sin Cristo, están en el infierno. Es una realidad. Jesucristo enseñó sobre el infierno en los evangelios. Es una realidad. Aquellos que mueren sin Cristo, aunque hayan estado en la iglesia, pero son falsos, mueren sin Cristo, están en el infierno. Entonces, en el fin de todas las cosas, en la segunda venida de Jesucristo, claramente, que de ahí entonces
Acuérdense que ahí es cuando el Señor Jesucristo comienza a reinar. Los suyos, el trigo, recibe sus recompensas. Pero los falsos se quedan a esperar 1000 años todavía en el infierno. Después de 1000 años, entonces tenemos el gran juicio del trono blanco. Los que se quedaron aquí, los que estaban en el milenio, que después se rebelan contra Jesucristo, esos también van a ser enviados a ese juicio. Y ahí todos van a recibir su condena, los libros van a ser abiertos. Quiere decir que la evidencia estará delante de ellos. Esta parábola nos enseña que hay una lucha entre el bien y el mal. Hay una lucha entre lo verdadero y entre lo falso. Hay una lucha entre aquellos que son genuinos y los que no lo son. Y hay que recordar que esto no quiere decir, como ya les dije, el evangelio no es, como diríamos, es fatalista. ¿Por qué razón? Porque aunque tú seas cizaña, te puedes convertir. Entonces usted dirá, ¿y cómo sé yo si soy cizaña? Pues analízate. Analiza tu vida. ¿Has nacido de nuevo? Si no has nacido de nuevo, tú lo sabes. Tú no tienes un cambio en tu vida. Acércate a Jesucristo. Hay lugar al pie de la cruz para todo aquel que mientras que hay vida, mientras que haya vida, hay esperanza. Qué maravilloso es Dios. Gloria a Dios. Qué evangelio tan hermoso. Las parábolas del reino son tan hermosas. Vamos a terminar ahí, hermanos. Seguimos la semana que viene todavía con el resto de las parábolas del reino que todavía faltan. Estamos en día martes. Como yo vamos a orar primero antes de dar los anuncios. El hermano César Enríquez, como anuncié, está en el hospital con el COVID-19. Su nuera me habló y me dice que lo están evaluando para ver si todavía lo dejan ingresado o si lo envían a la casa. Él estuvo de pronto cayó grave, tuvieron que conectarlo para darle respiración. Entonces parece que hay mejoría en él, gracias a Dios. Todos los demás están bien. Así que vamos a recordarlo a él en oración y recordar a todos los que están enfermos. Y que esta epidemia no ha dejado que vayamos a visitarlos, pero aunque no podamos ir a visitarlos, podemos llamarlos y orar por ellos, claramente. La hermana Pánfila me dijo de que el jueves sale para su casa, así que gracias a Dios es una victoria para ella. Tiene ya varios meses en el convaleciente. Que Dios la restablezca totalmente su cuerpo físico. Así que vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por este tiempo que podemos exponer tu palabra y por los hermanos que han tomado de su tiempo para escuchar tu palabra. Pido que tú los bendigas a ellos y a los que van a escucharlo después, Señor. Y pido, Señor, que por nuestro hermano César, ahí en el hospital, Señor, que tú obres en su vida, en su cuerpo, Señor, que tú reprendas toda enfermedad en su cuerpo. Y así, Señor, sobre todos aquellos que están enfermos, sea del coronavirus, sea, Señor, de cáncer, de problemas de huesos, de corazón, de riñones, de diabetes, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, pon tu mano, Señor. Consuela a aquellos, Señor, que han perdido un familiar, a un ser querido. Consuélalo, Señor, con el consuelo, Señor. Tú eres el Dios de toda consolación. Consuélalo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Aquellos que no tienen trabajo, Señor, pedimos que tú abras fuentes de trabajo para tu pueblo. Que haya abundancia, que haya pan, Señor, en sus casas cuando se sientan a comer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El hermano Joaquín López y toda la familia López perdieron
al tío de ellos, al hermano de Pedro López, pasó a estar con el Señor. Ellos piden que no esté llamando, porque Pedro López no lo sabe, acaba de salir del hospital, ha tenido problemas de corazón, está todavía algo delicado, así que no los llamen, no se pongan a comentar, pero vamos a llevarlos a ellos en oración. Que Dios los consuele, que Dios los bendiga. Amén, hermano. Los anuncios, estamos en martes, tuvimos como les dije, el domingo fue algo glorioso, pudimos regresar. Claramente que en los cultos, de la manera que lo hacemos según las regulaciones desde el gobierno, entonces creo que lo que pueden llegar en todos los cultos es como la mitad de la iglesia, o tal vez un poco menos de la mitad. Entonces sabemos muy bien que hay muchas personas que no están listos para regresar. Hablé con una anciana hoy y ella me dijo que ella todavía no se siente lista para regresar. Entonces hay otros hermanos que todavía dicen eso. Yo creo que junio es el mes para muchos todavía de decidir qué van a hacer en cuanto a eso. Todavía hay miedo por el coronavirus. Entonces claramente que si usted hubiera venido el domingo, usted hubiera visto que hemos tomado todo tipo de precaución. Hemos ido más allá de lo que se nos exige para hacerlo, para cuidarlos a ustedes. Y se limpian, después que ustedes se van, se limpian todos los asientos, los baños, todos se limpian con productos de alcohol que mata el virus. Entonces, gracias a Dios por la ayuda que el Señor nos ha dado en nuestra hermana Connie Flores y Sam, su esposo. Ella trabaja en un hospital, ella tenía muy buenas ideas en cuanto a cómo implementar esto. Entonces, gracias a los sugieres que nos ayudaron. Algunos sugieres sirvieron 3 turnos, otros sirvieron 2, otro 1. Algunos dijeron que van a regresar otra vez a servir este domingo, y gracias a Dios por los sugieres. Gracias a cada uno de ustedes que nos ayudó a hacer posible lo que pudimos hacer el domingo y lo que vamos a hacer otra vez este domingo. Junio nos dirá en realidad cuántos han podido llegar o no. Y ya sé ya de que el culto de este domingo de las 10, de este domingo 14, ya se llenó. Quiere decir que ya no hay más registración para ese domingo, para ese culto. Nosotros pensábamos que faltaron varias personas en ambos cultos, pero analizamos bien, contamos bien y analizamos. Lo que pasa es que se ven sillas vacías, por la sencilla razón que llegaron a los 2 cultos de las 10 y 12, llegaron familias enteras que ocupaban una hilera toda. Entonces, pero en el de las 10 creo que no llegaron como 2 o 3, al igual que en el de las 12. Entonces fueron pocos los que no llegaron. Pero si usted se registra y no va a venir, comuníquese, de la oportunidad a otros que puedan entonces registrarse. Pero el de las 10 ya está lleno, quiere decir que hay interés. Así que estamos analizando todo esto. El de las 8 es para los de 60 para arriba. Queremos cuidarlos a ellos. Hemos sugerido de que los ancianos se queden en casa, pero si usted quiere venir, para eso tenemos el culto a las 8. Y los hemos cuidado, se ha hecho todo bien hecho para cuidarlos a ustedes. Usted va a estar más seguro aquí en la iglesia que si usted va a una tienda por ahí a comprar. Aquí está bien seguro, bien cuidado. Hacemos lo que el gobierno quiere, abrimos las ventanas y puertas para que haya ventilación. Entonces aquí claramente que están cuidados. Así que si usted no se ha registrado y quiere venir, regístrese, porque el cupo es pequeño. Y entonces si usted espera, ya no va a tener cupo para venir. Pero hermanos, los cultos en vivo van a seguir. Jueves es en línea solamente. Domingo 8 de la mañana para los de 60 para arriba, a las 10 de la mañana para todos, 12 del día para todos, 2 de la tarde culto de inglés, que también estuvo lleno también.
y yo creo que también ya se está llenando. Así que muchos padres están llegando de las dos para traer a sus hijos adolescentes a que escuchen en el idioma inglés. Qué bueno es el Señor, hermanos. Como Danilo Ramírez dice en su canto, días mejores están por venir. Yo creo que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Esto que ha ocurrido, Dios lo va a hacer para darnos una victoria grande. Va a haber crecimiento, cosas nuevas vienen en julio, hay que aprovechar el verano. Así que si usted viene este domingo, lo vamos a ver. Vimos a personas que no veíamos hacía tiempo, nos dio mucho gusto. Así que, hermano, Dios los bendiga. Para más anuncios, usted puede encontrarlo en nuestra página ministeriosiberoamerica.org, iglesiaiberoamerica.com, Facebook también, en YouTube también. Síganos, cualquier duda, pregunta, puede comunicarse con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Vayan con Dios.